profecía, cuando le profetizan a Jeroboam que las 10 tribus van a ser de él, dice en su libro, las mismas promesas que le fueron hechas a David, le fueron hechas a Jeroboam. No lo van a leer ahí. Las mismas promesas. ¿Qué le prometió Dios a David? Una casa firme. Aquí tenemos esa casa firme. Eso le prometió Dios a David. Te daré una casa firme. Eso quería decir una dinastía hasta el Cristo. Una dinastía de reyes que gobernarían hasta el Cristo. Eso le prometió Dios a David. Ahora vamos a la otra, por favor. Aquí tienes lo que le prometió Dios a Jeroboam, fue lo mismo. Le prometió una casa firme, le prometió una dinastía. Ahora, como Jeroboam no fue fiel, esta es su dinastía, ¿sí? Solo su hijo Nadab subió al trono. Estos colores son para que veamos las dinastías. Mira cuántas dinastías tuvo el reino de Israel. Y para Jeroboam, que se le prometió lo mismo que a David, solo su hijo se sentó en el trono. Vamos atrás, por favor. Entonces, esta es la dinastía davídica. Todos ellos descendían del rey David. Bueno, claro, excepto Atalía, ¿verdad? Pero fue una usurpadora, pero no duró mucho, gracias a Dios. Aquí tenemos el rey, el número de rey que fue, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Tenemos la edad a la cual asumió el trono. Tenemos las fechas en las cuales reinó, la duración del reino, y por aquí tenemos también las madres de ellos. Esta mujer Amotal es muy interesante. Hay una profecía sobre ella. Entonces, miren qué triste, hermanos. Estaba leyendo y dice el pastor Vega en su libro, dice: mi corazón ha sido destrozado al sentir el corazón de Dios mientras estudiaba a estos reyes, porque Dios fue traicionado una y otra vez. No es justo, ¿verdad? Mire, a veces a los malos que nos traicionen, pues se lo merecen. Pero Dios tan bueno, tan piadoso, Él queriendo todo lo mejor para las personas, dándole lo mejor, dándoles el reino de su pueblo, y lo traicionaron una y otra vez. Eso es estos cuadros rojos. Todos los cuadros rojos traicionaron a Dios y se hicieron idólatras. Incluso Manasés, solo que él fue restaurado, se arrepintió. Hermano, imagina esto. Tenemos que aprender a sentir como Dios siente. ¿Sabe que Dios llora con las lágrimas de nosotros? Sí. Pero ¿sabe que nosotros vemos a Dios como una gran cosa en arriba en los cielos? No lo vemos como un ser que siente. Hermano, si nosotros sentimos porque Él siente, somos hechos a imagen de Él. Pensamos porque Él piensa. Mi mamá me decía algo, me decía: agrado quiere agrado, Sandra Patricia. No le decía a usted, si agrado quiere agrado, porque uno bien inconsciente, ¿verdad? Le dan todo, lo agrada, y uno malcriado. Como que no les enseñaron esa lección, ¿verdad? Dios les dio todo y ellos se rebelaron contra Dios. Dios los salvaba una y otra vez, y ellos de todo modo no amaban a Dios y no le honraban, no fueron fieles a Dios. Todos estos reyes en rojo fracasaron, traicionaron a Dios. Solo los que estaban en amarillo, Josafat, Jotam, Ezequías y Josías, fueron reyes que no traicionaron a Dios. Y estos dos son casos especiales que los veremos detenidamente. A ver, vamos a ver quién ubica ahí. ¿Quién fue el que subió más pequeño de edad al trono? Joás. ¿A qué edad subió el trono? 7 años. 7. ¿Y quién fue el que duró más en el trono? No, esta es duración. ¿Cuánto duró? Usías. Sí, muy bien. ¿Y quién fue el que duró menos? Todos estos son años, ¿oyeron? Estos son años.
tenemos un empate, ¿verdad? Entre Joacás y Joaquín. Son meses, 3 meses. Todos estos lo que tienen son el número de años. Ay, hermano, qué tremendo. Mire, para hacer este cuadrito, hermano, de veras que uno tiene que estudiar, ¿sí? Y para hacer los resúmenes también. Así que, pasa al otro, por favor. Quisiera que platicáramos de este Jeroboam, porque ahí fue donde se divide el reino. No fue Roboam, fíjese, porque Jeroboam servía como un gobernante en los tiempos de Salomón. Y se dice de él que era un hombre esforzado, valiente, buen administrador, muy valeroso, un hombre de guerra. Era Jeroboam. Y industrioso, dice la Biblia. O sea, era un buen negociante, un buen administrador, un buen guerrero. Era un tipazo, era un gran talento. Y Dios le ofrece que le va a dar el reino, las 10 tribus, y le ofrece lo mismo que le ofreció a David, las mismas promesas que a David. Pero ¿sabe qué? También le ofreció el mismo proceso que a David. El único problema fue que Jeroboam no aceptó el proceso. ¿Cuál fue el proceso para que David se convirtiera en ese rey que hizo que la dinastía durara hasta Cristo? Que extendió, ganó el favor de Dios de tal manera que una y otra vez vamos a ver que les dice: por amor a David, mi siervo, no te voy a quitar el reino. Por amor a David, solo por eso. Porque en el otro, por favor, todos miren, robo, traicioneros, traicioneros, traicioneros. Pero por amor a David, no les quitaba el trono y lo mantenía y lo mantenía. Entonces, ¿cuál fue el proceso que hizo a David ese rey que ganase el favor de Dios? Bueno, cuando David era jovencito y era industrioso y se comportaba bien y a donde quiera que lo mandaran y sabía entrar y salir a la guerra, en eso que entran en la guerra las mujeres cantan: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el celo entra en la vida de Saúl y empieza a tratar de matarlo y lo persigue por todo el país, y David llega a sentirse como una pulga. ¿Qué es esta pulga que lo sigue, que lo está buscando por todo? ¿Qué es este perro muerto?, le decía David a Saúl, indignado. ¿Por qué me busca a mí si yo no soy nada? Yo no quiero el reino, a mí me dieron la profecía. Yo pasando iba, dice. Vean, yo no le quiero quitar nada. Pero él lo seguía y lo quería matar, y lo quería matar, y lo quería matar. ¿Se acuerdan cuando iba rodeando por un monte y Saúl iba por el otro? ¡Ay! David sentía que ya lo alcanzaba. Y cuando ya lo alcanzaba, Dios lo liberaba. Venía un rumor y Saúl se iba por él. Se le escapó tremendamente, ¿verdad? Pero en ese monte, él solo llorando, en esa cueva de Adullam con todos los amargados, ahí él buscaba al Señor. Ahí su corazón era rasgado y decía: yo tengo mi esposa allá en el palacio, se la dieron a otro y yo no he hecho nada. Y él se fortalecía en Dios y escribió todos esos salmos que hoy consuelan nuestra alma, y le cantaba a Dios: Dios mío, tú eres mi roca, solo en ti puedo buscar refugio, porque mira, ya huyo por donde quiera. Y todo el mundo le dice al rey, porque al rey todo se le dice, así dice la Biblia, al rey todo se le dice. Así debería ser con el pastor todo se le debe decir, no ocultarle nada, porque él está ahí y es responsable de las almas. Entonces dice: huyendo por aquí y por allá, pero ahí aprendió a confiar en Dios. Ahí se convirtió en ese rey que heredaría a toda su simiente hasta que viniera el Cristo. Esa gracia, esa misericordia, ya vamos a ver cómo nosotros heredamos o bendición o maldición, y también que hemos heredado bendición y maldición. Y necesitamos estar bien conscientes y saber qué tenemos que hacer con todas esas herencias, tanto con las que recibimos como con las que damos. Entonces, en ese proceso, David se convirtió en ese rey
conforme al corazón de Dios, que hacía todo lo que Dios quería. Amén. Y cuando el reino se le quería dividir, cuando se le levanta aún su hijo, ¿qué hizo David? Huyó. Él dijo, si Dios se agrada de mí, entonces Él me volverá a introducir aquí. David no tenía miedo de que le quitaran nada, porque aquel a quien Dios le da, no tiene que pelearlo, hermano. Dios se lo da. Así como Abraham, ¿se recuerda? Abraham le dijo a Lot, elige tú para dónde quieres ir y yo me voy a ir para el otro lado, porque el que tiene las herencias, nadie se las quita. Así que viene su sobrino Lot y escoge los campos de Sodoma y de Gomorra, y Abraham se va para el otro lado, y Dios le hace caminar en la tierra prometida, amarla para su herencia. ¿Amén? Entonces, el que tiene las promesas no tiene que pelear. Eso es lo que David aprendió. Yo solo tengo que huir. Dios va a hacer que todo suceda. Y lo nombran rey en Judá. Y él me libró de que el poderoso enemigo lo andaba persiguiendo por todos lados. Luego lo vuelven rey en Israel. ¿Qué pudo concluir él? No es por mí, es Dios. ¿Pero cuál fue el proceso? Dolor, sufrimiento. Pero ahí estuvo él huyendo y huyendo y huyendo. Tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, ¿verdad? El proceso fue sufrimiento, fue ir bajando por todos lados. Ahora miremos el proceso para Jeroboam. El profeta le dice, toma las 10, y Salomón se da cuenta y se convierte en un Saúl. Con celos, que el otro le va a quitar el reino, y entonces empieza a perseguirlo para matarlo. Pero ¿qué hizo Jeroboam? No aceptó el trato. David fue llevado al desierto para sacar lo que había en su corazón y que aprendiera a confiar en Dios, ¿verdad? Jeroboam no quiso. ¿Sabes qué hizo Jeroboam? Se fue a Egipto. Se fue a Egipto y allá se refugió con el faraón. No pasó ningún problema, no tuvo que andar huyendo, pero tampoco tuvo el proceso que lo iba a formar para poder tener una descendencia. Pasemos al otro, por favor. Una descendencia para Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento en que él llega donde Roboam y le divide el trono, ¿verdad? Que él le dice, alivianos las cargas y nosotros te vamos a servir. Y él iba de líder representando a todas las tribus de Israel. ¿Por qué él las estaba representando? Porque él un día las había gobernado bajo el reino de Salomón. Cuando Salomón vio que él era industrioso, él lo puso sobre todas las 10 tribus. Salomón lo puso ahí. Él las gobernó. Ahora él se va a Egipto porque Salomón lo quiere matar. Y luego, cuando muere Salomón, lo mandan a llamar. Y le dicen, ven, represéntanos y vamos a hablar con Roboam. Entonces llega él y le dice, si nos alivia las cargas, nosotros te vamos a servir, y si no, no te vamos a servir. Y entonces él toma consejo de los ancianos, Roboam, y le dicen, diles que sí, que vas a aliviar las cargas y te van a servir. Y viene él, deja el consejo de los ancianos y se va con los jóvenes criados con él, y entonces le dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les digo? No, hacete el fuerte, hacete el valiente, mano dura. Sí. El dedo más pequeño mío es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense lo que le digo. Y su padre era nada menos que Salomón. Así que Israel le dice, a sus tiendas cada quien. Y se van, se divide el reino. Y fíjense bien, llega, nombran, ungen a Jeroboam como el rey de las 10 tribus. ¿Quién se lo había dado? Dios. Dios le dijo, te voy a dar 10 tribus. Dios le había profetizado. Pero entonces, un hombre con la promesa sin el proceso. De repente dice, ya viene la fiesta de la Pascua. Todos se van a ir a adorar a Jerusalén. Y entonces Roboam se los va a volver a agarrar.
y a mí me van a matar. Entonces se le ocurre la gran idea, una idea humana, una idea satánica. ¿A dónde había ido él a correr por refugio? A Egipto. Vino bajo la potestad de Egipto para esconderse allí. ¿Quién era su refugio? Egipto. Nunca aprendió a confiar en Dios. Nunca aprendió las lecciones que David aprendió. Entonces, cuando se vio un problema, ¿a dónde corrió? A Egipto. Y puso los becerros en Betel, en las dos esquinas de la nación. Puso becerros. ¿Se acuerdan que los becerros eran los que adoraban? ¿Verdad? Puso los becerros y le dijo: Israel, estos son tus dioses. Inventó un día de fiesta. ¿Por qué no pudo tener un linaje, una dinastía, una casa firme, Jeroboam? Porque no aceptó el proceso. Ahora, ¿y nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Miren, las promesas son las mismas. Jesucristo es nuestro Padre y vamos a heredar las promesas. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿Sí? Pero miren, nos has hecho, esa palabra significa un proceso. Así como usted agarra una cajita de madera, forma una cajita de madera, lija, corta las tablas y hace todo. Eso es hacer una cajita de madera. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de la misma manera que lo hizo con David. Es un proceso. Y yo podría resumir ese proceso en una palabra, y la palabra es obediencia. Veamos algunos versos como el proceso es la obediencia. Pero ¿qué tipo de obediencia? La obediencia que se le rinde a Dios aunque yo tenga que sufrir por ella. Yo voy a sufrir por obedecer, pero aún así, aunque tenga que sufrir, yo voy a obedecer. Mire, David pudo haberse ido a Egipto. Sí, pero ¿qué decía la ley? No volverás nunca más a Egipto. Eso no le importó a Jehová. Él lo que quería era salvarse. No fue obediente. David no se fue, estuvo huyendo por toda la nación, en peligro de su vida, ¿verdad? Entonces, ese proceso de formación nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Nos habla de esa obediencia. Aprender obediencia a pesar de los sufrimientos que ella nos cause. Mire, la obediencia nos causa sufrimientos porque perdemos cosas. Por la obediencia perdemos el placer, ¿sí o no? Porque a veces uno quiere un placer, pero la Biblia dice que no lo puedo tomar. O el Espíritu Santo no quiere que me dé ese placer. Todo me es lícito, decía Pablo, mas no todo me conviene, ¿verdad? Yo no me voy a meter debajo de potestad de nada. Hay cosas que Dios nos prohíbe en cierta manera y no, tal vez no sean malas. Por ejemplo, el día del Yom Kippur, el día del Danim, era el día del perdón y era un día de abstinencia. Todos tenían que afligirse y ayunar. ¿Es malo comer? No, pero es malo comer cuando Dios dice que no hay que comer. Lo que es malo es desobedecer a Dios. Pero hay obediencia que nos causa perder placer, perder seres queridos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres queridos? ¿Verdad? Perder honra y reputación, perder bienes y oportunidades. A veces la obediencia nos hace perder la comodidad. Bueno, miren ahí todos sentados aprendiendo, ¿verdad? Es difícil. Nos hace perder la vida, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ofrecer nuestra vida. Pero hay quienes no quieren perder nada. Ellos lo único que quieren es lo que ellos desean. Y quieren que Dios les supla lo que ellos quieren. Yo recuerdo aquel niñito, un niñito
mamá que estaba en una situación económica un poco difícil, ella siempre le daba 2 huevitos de desayuno. Entonces un día no tenían para los 2 huevitos, eran varios hermanos, y entonces le dio solo un huevito a cada uno de los niños. Otros se lo comieron y él se quedó bien enojado porque él quería sus 2 huevitos. Y mi huevito, es solo un huevito y yo quiero mis 2 huevitos, ¿verdad? Y entonces la mamá, muy sabia cristiana, ella le dice: hijo, hay niños que no tienen que comer. Usted debe darle gracias a Dios por su huevito. Y él, quebrantado, llorando, se comió su huevito, ¿verdad? Y a veces uno de papá dice: ya la hice, renové la mente de mi hijo y no sabe por qué está llorando. Entonces él lloraba y en eso se fue a su cama a llorar. Y lo oí la mamá: a mí que me importa, yo quiero mis 2 huevitos, a mí que me importa. Ay, los niños, ¿verdad? Pero cuántas veces nosotros estamos: a mí que me importa, yo lo que quiero es mis 2 huevitos. Uno quiere lo que uno quiere, intento, y no acepta. Pero a lo que quería salvarse. ¿De qué me sirve la promesa de las 10 tribus y me va a matar? Y desobedeció. O sea, a veces la obediencia nos requiere perder, pero hay que perder correctamente. Hay que perder con aceptación, ¿verdad? Porque, mire, hermano, todos perdemos, ¿sí o no? Todos perdemos. En la vida todos perdemos. Perdemos la salud, perdemos. Hagamos lo bueno, hagamos lo malo, todos perdemos. Si la bendición está en perder por hacer lo correcto delante del Señor, eso tiene herencia, ¿verdad? Eso es lo que tiene herencia. Que si por obedientes sufrimos, eso tiene gloria delante del Señor. Así que, hermanos, el proceso es obedecer al Señor a pesar de todas las cosas duras que nos puedan venir. Escoger la obediencia, y a veces la obediencia puede ser muy dura, muy difícil, pero tiene una gran herencia. Y aquí yo quisiera que tomemos un poquito de conciencia, porque a veces nosotros creemos que la obediencia, y el diablo nos dice y nos repite acá: ¿y qué importa si ahorita haces esto? ¿Verdad? ¿Qué importa si quebrantas esto? Sí, no tiene nada. Pero ya veíamos lo de las redes neuronales, ¿verdad? Y los caminos neuronales. Sí importa, te estás convirtiendo en alguien obediente. Te estás siendo formado como alguien obediente. Las pequeñas obediencias que el Espíritu Santo nos dirige a hacer. No vayas. Llévate el paraguas, le dice el Espíritu, y eso no le hace caso y se moja. ¿Verdad? Esas cosas, esa dirección del Espíritu Santo, a eso es lo que tenemos que ser obedientes. Claro, también a la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo va más allá y quiere dar leyes a nuestros corazones. No pienses así de esta persona, no hables así, ¿verdad? Muchas direcciones del Espíritu Santo. Y aquí a mí siempre se me viene esta ilustración del viaje del pueblo de Israel, de Egipto a la ciudad prometida. ¿Se acuerdan que cuando llegan al río Jordán, Dios le da la instrucción a Josué y le dice: ustedes no conocen a dónde van a ir, tienen que dejar que el arca vaya delante de ustedes, y ustedes a 2000 codos van a ir siguiéndola, porque ella los guiará. Y el arca es un tipo del Espíritu Santo guiándonos, de su presencia. Y lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos entrar a conquistar y ser formados como reyes y sacerdotes si no seguimos al Espíritu Santo, si no seguimos a la presencia de Dios. Todos los avivamientos que ustedes pueden estudiar, lo que vino fue una gran conciencia de Dios y su Santo Espíritu, y querer obedecerle en todo lo que Él decía, en cosas pequeñas, en cosas íntimas. Platicaba yo ayer con los hermanos de un libro pequeño, se llama El Camino del Calvario, y en este libro el hermano viene de creo que es de África o un lugar así, y ellos experimentaron un gran avivamiento, pero no se terminó, llevaban 100 años en avivamiento de santidad.
Pero en él no empezó el avivamiento, y él es el que escribe el libro. Y él dice que de repente vio a su esposa y todo, y él no estaba en avivamiento, él no estaba recibiendo lo que ellos habían recibido, y él dice, ¿qué pasó? Entonces le preguntó a uno de los líderes, mire, ¿y yo por qué estoy así? Porque yo no recibo. Y le dice, porque tú tienes que arrepentirte de los pecados que el Señor te muestre para poder entrar. Mira, eso es avivamiento, es arrepentimiento. Entonces, recuérdense la iglesia primitiva, de arrepentirse y convertirse, arrepiéntense, y entonces el avivamiento. Y entonces viene el pastor y le dice, ¿pero qué pecados? Si el hombre era un hombre recto, vivía en santidad, ¿verdad? Y le dice, ¿y qué pecados? Y le dice el otro, pues yo no te conozco bien, necesitas al Espíritu Santo para que te muestre cuáles son los pecados que te están estorbando el avivamiento. Pero empecemos por uno, le dijo. El día que nos fuiste a recoger al aeropuerto, le dijo, llegamos donde estaba tu esposa. Y sabes que de la forma en que la trataste, yo no sabía si era tu esposa o tu secretaria. Comienza por eso, le dijo. Pídele perdón al Señor de cómo tratas a tu esposa. Dicho y hecho, empieza el hombre a pedir perdón y el Señor le concedió el avivamiento. Pero claro, no fue sobre ese pecado. Hermanos, estamos llenos de pecado. ¿Y por qué? Porque como todo el mundo peca. Y nosotros, ¿saben que aquella persona, hay algo que se llama neuronas espejo en nuestra vida? Un poco de Biblia y ciencia, ¿verdad? Sin diapositiva, pero Biblia y ciencia. Las hormonas espejo, neuronas espejo, lo que hacen es que si tú miras algo, ellas te hacen vivirlo como que tú lo estuvieras haciendo. Entonces se conecta, por ejemplo, a una persona y se le dice, se le conectan todos los aparatos y le dicen, apriete la pelota, y ella aprieta la pelota, una pelotita. Entonces miran todo lo que pasó en el cerebro y registran todo lo que sucedió en el cerebro, en las redes, en los caminos. Y de ahí ponen un video y ella está viendo y dice, mire el video. Y en el video sale alguien apretando una pelota. Y adivinen qué, lo mismo se ilumina. Así que no solo los que las hacen, sino los que se complacen con lo que las hacen. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hermanos, lo que vemos, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Sabe qué quiere decir? Que lo que vemos lo hacemos aquí arriba. Lo hacemos por esas neuronas. Entonces no es solo apartarse de hacer, sino también de complacerse con lo que otros hacen. Así que, hermanos, ya sé, por Biblia y ciencia me perdí. A ver si ustedes se recuerdan por dónde vamos. Ay, perdón. Gracias, hermano. Sí. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos tiene que ir dirigiendo en cada paso que demos, ¿verdad? No podemos nosotros, es Él quien nos tiene que dirigir. Hay muchas cosas, hermanos, que Él nos tiene que señalar. Del libro les estaba contando, ¿verdad? Entonces, ellos entran en un avivamiento. El hermano escribe el libro para que otros puedan disfrutar de ese avivamiento. 50 años después ha salido la nueva versión del libro y ellos siguen también en avivamiento. Y muchas de las personas que leyeron el libro también, ¿y sabe qué? Que yo me incluyo. Qué cosa más preciosa, hermanos. Cuando uno de verdad es instruido en la palabra y el Espíritu le está diciendo, qué feo le hablaste acá, ay, perdóname, Señor. Qué feo hiciste esto, qué mal hiciste lo otro, ¿verdad? Y esto lo puedes hacer mejor así, y el Espíritu te va guiando. Él sí escudriña todo, y solo Él lo conoce todo. Y si somos obedientes a Él, esa es la obediencia que nos hace entrar en la tierra prometida, que nos hace
cruzar el Jordán, ese valle de muerte, ¿verdad? Donde tiene que morir nuestro viejo hombre, nuestra carne. Así que, hermanos, estamos hablando de ese tipo de obediencia. La obediencia que tuvo que seguir David, porque Dios le decía: Señor, suba a tal lado, sube. Señor, voy a este lado, ve. Porque si no hacía caso, hermanos, si él no se levantaba a la medianoche que Dios le decía: vete de aquí, lo iba a encontrar Saúl. Entonces debemos ser tan entrenados en esa obediencia al Espíritu Santo. Y eso hará que podamos experimentar ese proceso que Dios quiere que hagamos. Miremos el proceso ahora en la vida del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Él vino para darnos el ejemplo y sus pasos nos dejó por pisadas. ¿Cómo fue el proceso en la vida del Señor Jesucristo para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hebreos 5:8, por favor. Dice Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Por el padecimiento. No es cuestión de que yo diga: sí lo voy a hacer, pero a la hora de las horas ya no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque, yo puedo decir: me voy a poner a dieta, no voy a comer pupusas. Pero a la hora que compran pupusas para todos, ¿qué hacemos? Comemos. ¿Sufriste? No. Te deleitaste, ¿verdad? Hay sufrimiento en la obediencia, pero ¿dónde viene el sufrimiento? Cuando ya viene la tentación y uno no cede. Amén. Entonces dice la Biblia: por lo que padeció Jesús aprendió obediencia. Hebreos 2:10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Hebreos 2:10: y por quien todas las cosas subsisten. Y ahí viene el fato: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué aflicción? La aflicción de la obediencia. Que el Padre dice: tienes que ir a morir en la cruz. Y uno dice: sí, Señor. Que el Padre le dijo: no te vas a casar. Y él dijo: sí, Señor. El Padre le dijo: vas a ir a Galilea. Cuando eran tan terribles los galileos, ¿verdad? Los de Galilea. Vas a ir aquí, vas a ir ahí. Todo lo que el Padre decía. Cuando uno obedece, sufre, hermano. Perdona a este que te hizo tal cosa. ¿Se sufre o no se sufre? Esa es la obediencia, ese es el trato, ese es el proceso. Filipenses 2:5. Mire Jesús siendo tratado, el mismo proceso que el rey David. Filipenses 2, vamos a ver del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, se humilló. ¿Cómo? ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente. Hermanos, uno no se humilla menospreciándose a uno mismo. Eso es pecado. Sí, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nos menospreciamos a nosotros, ¿qué vamos a hacer con todos los demás? Eso no es humildad. Hablar mal de mí: yo no puedo hacer nada, yo soy un inútil. Eso no es ser humilde, eso es ser mentiroso. ¿Por qué? Porque sí puedo hacer algunas cosas. Dios me ha dado la gracia para hacerlo. Claro, no hago nada de mí mismo. Todo lo que puedo hacer, dice la Biblia, que tienes que no se te haya dado. Y si se te dio, ¿de qué te glorías? ¿Verdad? Sí, yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ayuda a hacer todas las cosas. Eso lo puedo decir, pero no puedo decir: soy un inútil, no sirvo para nada. Mi vida es... Eso no es ser humilde. Eso es pecado. Uno debe de amarse a sí mismo, debe de ver la gracia que Dios ha hecho. Claro que mi carne en mí no mora el bien, y ese sí es como el diablo. Pero yo no solo soy mi carne, yo soy mi espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Jesús se humilló. ¿Cómo? No diciéndose cosas feas él Jesús se humilló siendo obediente. Porque
humildad es dependencia. David decidió depender de Dios en vez de depender de sus propias astucias y de su propia inteligencia. Y ese es nuestro desafío. ¿Vamos a depender de Dios o vamos a salir como podamos? Dice 2 de Timoteo 2:11, y aquí viene ya para nosotros el trabajo. Ya vimos el proceso de Cristo. Cristo se humilló, Cristo fue perfeccionado para aflicciones, y por lo que padeció aprendió obediencia. Ahora vamos a ver nosotros. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es el sufrimiento diario el que te lleva a la victoria. ¿Qué es sufrimiento? No hacer lo que quieres, sino obedecer a Dios. Romanos 8:17, por favor. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera al sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Se sufre o no se sufre? Pero se sufre como David, en obediencia. Amén. Ahora vamos a ponerlo algo moderno. Pongamos un poco moderno el sufrimiento, ¿verdad? Somos la iglesia de la Odisea, empezando con eso. No sé si les conté la vez pasada que yo nací en un hogar cristiano, mi abuela era muy piadosa y ella vivía estudiando la Biblia, pero le encantaba el Apocalipsis. ¿Se los conté o no? Ok, entonces le gustaba estudiar el Apocalipsis. A veces me decía, vení, estudiemos. Entonces tenía un gran cuadernillo y hacíamos las fechas y hacíamos todo, y ella me decía qué hacer y me explicaba, y que Daniel y entonces me recuerdo que ella me decía, a veces eran las 2, 3 de la mañana y mi abuela explicándome y haciendo todos sus estudios y todas las cosas. Qué herencia la que tuvo, ¿verdad? Pero mira qué linda mi abuelita, mira lo que me decía. Mira, hija, mira mi iglesia, Filadelfia, porque ella dividía todos los años de la iglesia, todo así. Me decía, mira, esta es mi iglesia, mira lo que dice: por cuanto has sido fiel, yo te libraré de la hora de la prueba, ¿verdad? Y ella me dice, mira, fieles. Pero esta es la tuya iglesia, ¿verdad? La Odisea. Y solo me recuerdo, cuitado, miserable, pobre, ciego y dormido. Nunca se me olvidó eso. Dios mío, ¿qué iglesia? Tú dices, soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mas no sabes que eres un cuitado, decía en mi versión. Cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, ¿a qué hora es una iglesia fiel se convirtió en una iglesia tan fea? Y es la mía, decía yo. Ay, ojalá no sea así, ¿verdad? Pero ¿sabe que ante mis ojos se convirtió la iglesia en eso? Porque aquella iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan que dependiente de Dios? De repente vino la doctrina esta de cabeza y no cola, solo máximo, somos hijos de Dios, la niña de los ojos de Dios, yo tengo, tú no tienes nada, ¿verdad? Y entonces soy cabeza, no cola, y empezó esa doctrina a golpear la iglesia de una manera. Nosotros recibimos toda esa doctrina y funciona, ¿verdad? El problema es que también, además que te funciona toda la prosperidad, también te funciona el orgullo de corazón, que se eleva tu alma a las cosas malas. Entonces, cuando Dios nos hizo volver de ahí, arrepentirnos de ese camino de falsa gloria, diría yo, y ya saben que muchos están arrepintiendo de ese camino, ¿verdad? Hay muchos siervos que están arrepintiéndose y volviendo a los caminos del Señor. Pues esa iglesia de Filadelfia, humilde, sufrida, ¿verdad? Fiel, se convirtió en una iglesia que reclama, que tiene a Dios como su siervo, en vez de ser con el temor del Señor en santidad. Entonces, sí es cierto, somos la iglesia de la Odisea. Ahora, una cosa me consoló, les digo yo a los hermanos, una cosa me consoló. Un día estaba yo estudiando, asustada, ¿verdad? Y leyendo mi iglesia, ¿verdad? Y en eso le digo,
que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Yo estaba tan feliz. Bueno, sí, era una iglesia difícil y desde ese tiempo yo empecé a clamar: Señor, líbranos, líbranos y danos ese colibrio. Yo no quiero ser de una iglesia, yo quiero ser de los vencedores de esa iglesia, ¿verdad? Que se sientan con Cristo en el trono, que son reyes y sacerdotes para Dios. No queremos ser de los cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos que se creen ricos. No, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y cómo se obra? Sufrir por obediencia. No que Dios me haga todo lo que yo quiero, sino yo hacer todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, imagínense esta iglesia, ¿verdad? Y ahora en nuestros días, ¿verdad? El sufrimiento de no ver lo que otros ven. La gente puede ver televisión, Facebook, videos, novelas, y la Biblia dice: no pongas delante de tus ojos cosa mala. No se puede. Yo no puedo ver lo que otros ven. Salmo 101:3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, sufre, por favor. Escoge el sufrimiento de no ver lo que quieres, de no ver lo que tu carne quiere, lo que todos ven, el sufrimiento de no oír lo que todos otros oyen, la música, los chistes, las noticias, vanidades. Yo crecí conociendo a mucha gente, muchos ministros de Dios, de diferentes iglesias, y yo veía su falta de pureza en chistes, engaño. Hermano, esa no es la iglesia que Cristo viene a traer. Él viene por una iglesia pura, gloriosa. El mundo pasa a sus deseos, solo el que hace la voluntad del Señor permanece. Y la voluntad, dice el proverbio: cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar, de las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Teníamos un compañero en la universidad, pues. El muchacho era bien entregado al Señor. Nosotros estudiamos en una universidad evangélica con mi esposo. Y él era bien entregado, bien dinámico el muchacho. Y entonces en eso dijo, llegó un grupo y enseñó que la música rock era del diablo. Él fue impactado, ¿verdad? Porque la música rock era del diablo, y empezó a estudiar cómo que la música rock era del diablo, y empezó a enseñar: miren, si usted pone al revés esto, lo que dice, y si mire esto aquí y esto allá, a demostrar que la música rock, adivinen qué terminó en rock. Cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar. Dios no nos ha puesto a estudiar al diablo. Es cierto que yo recuerdo a mi papá nos decía: en las estrellas está escrito, ¿verdad? Vieron que la estrella Regulus, que era cuando nació Jesús, la estrella Regulus apareció y los magos la siguieron, ¿verdad? Sí, está escrito muchas cosas, pero es prohibido leerlas. Podemos ser astrólogos, ellos están tratando de leer lo que Dios ha escrito, donde Dios dijo: no vas a leer esas cosas. Amén. Entonces, es importante, hermanos, es importante no divagar en esas cosas. Sí, son conocimientos. Mire, hoy lo de la nueva era y cientología, tantas cosas, hermanos, son interesantes, pero Dios dice: cesa. No podemos oír lo que otros oyen. También tenemos que sufrir por no ir a donde otros van. Tenemos que sufrir por no hacer lo que otros hacen, no hablar lo que otros hablan, no pensar lo que otros piensan, no sentir como otros sienten. ¿Y qué es el sufrimiento de dar en vez de recibir? Yo no quiero recibir, y Dios le dice: da. A veces uno, que anote ese plato, ¿verdad? Y ojalá me lo dejen a mí. Ya creciste un poquito, ya no vas a lavar. Entonces, estás deseando el plato el más grande, el que tiene el pedazo más grande. Y entonces el Espíritu te dice: agarra ese platote y se lo das a fulano.
¿Qué muere ahí el egoísmo, verdad? ¿Qué muere? Más bienaventurado es el dar que recibir, dice la palabra. Ahí está el Espíritu. Y te digo, se crecen mejor poniendo atención al Espíritu, a esas cosas, que ayunando y orando. Porque ayunando y orando muchas personas se han perdido y han caído. Pero obedeciendo la voz del Espíritu que te dice un montón de cosas, entonces no caeréis jamás, dice. ¿Amén? Así que es doloroso obedecer, pero es glorioso el fruto de la obediencia. Recuerden que Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hay un gozo de la obediencia. Hermano, yo te quiero decir algo. Tenemos que pasar mucho tiempo poniendo el gozo delante. Lee la Nueva Jerusalén. Mire Mateo 25:34. Yo creo que esto deberíamos de verlo siempre, porque vamos a necesitar el gozo para sufrir. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quieres oír eso? Tenemos que vernos haciéndolo, ver con una amplia entrada, con victorias, con gloria. Debemos vernos como Dios nos ve. ¿Sabe que hay tronos en los cielos? Y hay muchas visiones que he oído de personas que no se conocen. ¿Sabes qué? Los tronos no es que se pongan cuando alguien llega a reinar. Cada uno de los hijos de Dios tiene un trono con su nombre. Pero cuando falla, se quitan los tronos. Dios está preparado. Él tiene fe. Uno tiene que ver su trono. Uno tiene que proyectarse: Señor, quiero ver una sonrisa en tu rostro y entregarte mi corona, todo lo que tú me hayas permitido. Y debe enamorarse de Dios. Muchas personas y muchas veces los hombres no se enamoran de Dios. Para la mujer es fácil, dice, porque Él es el esposo celestial. Y si uno tiene un esposo y uno lo ama, es fácil, ¿verdad? Uno sabe cómo amar a su esposo. Ahora le digo, pobrecitos los hombres, porque no tienen esposo. Dios se encarga de cómo hacerles amar, ¿verdad? Pero debemos de amarle, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios busca amor. Dios busca comprensión. Dios quiere ser entendido. Dios busca simpatía, ¿verdad? Pensemos nosotros como seres humanos. ¿Con qué personas queremos estar? Así es Dios. Dios quiere estar con personas que le agraden, Él agradarles y que ellos lo agraden a Él. Dios es un ser muy sensible y así debemos de verlo. Mira, hace poco yo estaba enseñando esto en la iglesia, de cómo ver a Dios no como una gran cosa que hay que tenerle miedo, sino como un tierno. ¿Se acuerdan que como paloma se representó el Espíritu? Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Él es tierno. La paloma con cualquier cosita se va. Amén. Si tenemos esa sensibilidad de Dios, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Catherine Kuhlman? ¿Qué la diferenció a ella? Tenía una sensibilidad del Espíritu. Y ella lloraba. Si alguno se paraba cuando estaban orando, ¿por qué lo tratan así? Lloraba. ¿Por qué lo tratan así si eres tan bello? Uy, el Espíritu Santo hacía milagros y maravillas a través de ella. ¿Qué tenía? Una sensibilidad a Dios. Entendía que Él es tan puro, tan limpio. Hermano, si uno no hace algo feo delante de un niño, porque ¿verdad? Uno dice, no, la criatura, no digas esas palabras enfrente de la criatura, porque es una criatura inocente. No hagas eso enfrente de los niños. Apaguen eso por el que están los niños. ¿No dice así la gente? Pues Dios es más puro que un niño, millones de veces más. No podemos hacer esas cosas enfrente de Él. Debemos caminar con tal amor, con tal delicadeza con Él. Yo estaba hablando con alguien y me decía, fíjese que en mi devocional estoy haciendo así, así. Y yo le decía, amigo, y nunca te has puesto a pensar que es tu devocional, que haces oraciones y todo. Lee la Biblia, ¿no? Hijo, no lo hagas mecánicamente. Digo, si Dios siente,
el muchacho cambió, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y dijo, nunca lo había visto así, nunca lo había visto, nunca había sentido eso, que Dios era así tan emocionante, que se podía ofender. Mire, su vida devocional cambió. Pues luego lo prediqué en la iglesia. Y para mi sorpresa, varias personas se me acercaron. Hermana, nunca yo había visto a Dios así. Yo no quiero ofenderle. Él se lastima, Él se hiere. Amén. Entonces es bien importante, hermanos. Es bien importante ver a Dios como Él es. Ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal. Él es tan vasto en darnos y en prometernos. No es un papá que está ahí enojado, castigando y viendo qué te saca malo. Así se ve, así tenemos la imagen de Dios, ¿verdad? Pero no es así. Dios es bueno y quiere muchas cosas maravillosas para sus hijos. Y es importante poner esa visión delante de nosotros. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que Dios nos pide también a nosotros en el proceso. Él lo vivió. Y dice Salmo 85:13, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. En conclusión, no todo cristiano llegará a ser un rey sacerdote, solo el que esté dispuesto a sufrir por obedecer. Si sufrimos, dice el verso, ¿verdad? También reinaremos con Él. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si nos proponemos iniciar un avivamiento en nuestras vidas? Estamos en un buen tiempo para iniciar un avivamiento. El camino, mire, yo he leído como un montón de libros de avivamiento, unos así, otros así. El de Charles Finney, él da las conferencias de avivamiento, tremendo. ¿Y sabe qué dicen todos? Arrepentimiento. Estamos ciegos y no vemos que estamos pecando, como aquel hermano, ¿verdad? Y el hermanito dijo, empieza por cómo trata a tu esposa. Iniciemos un avivamiento, porque Dios quiere que reinemos en vida. Él tiene abundante gracia, pero necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Mire, le voy a mandar también a mi esposo esa conferencia del avivamiento que se llama barbecho, para el que la quiera, y ahí usted puede barbechar su corazón con esos pecados que él cita de omisión y de comisión, y uno pedirle perdón al Señor y de ahí poner todo lo que el Espíritu Santo quiera poner. Nosotros como ministros, como ese pastor que les conté, ¿verdad? Otro pastor, Charles Finney. ¿Quiénes han oído hablar de Charles Finney? Tremendo siervo de Dios. Él es el padre de la denominación metodista, ¿verdad? Mire, ese hombre nació. Ay, sí, John Wesley, perdón. John Wesley, sí. Este hombre nació en el seno de un hogar cristiano, un tizón arrebatado de las llamas del infierno. Es uno de los títulos, porque la casa se iba a quemar cuando él era un niño. Y se estaba quemando y ya no podían hacer nada. Todos sus hermanos habían salido, sus papás, y el niño se iba a morir. Y en eso los vecinos en la parte de atrás de la casa miran a la ventana y la criatura está en la ventana. Entonces ellos se suben uno encima de otro y rescatan a Juan Wesley, y él no se quema. Pero es un hombre que el Señor trajo tremendo avivamiento. Se dice que por el avivamiento que él trajo a su nación, a Gales, dice que no se repitió como la Revolución Francesa en Francia y tanto desastre. Fue preservada por tremendo avivamiento que se levantó en toda la región, porque ellos tuvieron un encuentro con el Señor y entendieron el proceso. Ahora yo le voy a decir algo. Nace en un hogar cristiano, la mamá súper disciplinada, esos niños oraban, ayunaban, todo. Él crece súper disciplinado, el papá sacerdote. Cuando va a la universidad, hace
hacen el club de los santos. Y todos los cristianos de esa época no lo podían entender. ¿Por qué tenían tanto celo por la palabra? Vivían estudiando la Biblia. Ellos vivían ayunaban varias veces a la semana. Se levantaban de madrugada a orar. Hacían vigilias buscando al Señor. Vivían vidas rectas. Cuidaban de los pobres. Hacían limosnas. Eran tremendos trabajadores para el reino. Él sale de la universidad graduado, ¿verdad? Varios de esos jóvenes del club de los santos tuvieron tremendos avivamientos, grandes ministros de Dios. Pero entonces viene él y viene en una misión a Estados Unidos. Y en el barco en que venía, resulta que se desata una tempestad terrible y el barco se iba a hundir. Todos están temiendo por la vida, ¿verdad? Y están asustados, así como dice el Salmo, ¿verdad? Y suben hasta los cielos y bajan hasta los abismos y no hay quien los libre, hermano. Y todos claman a Dios, ¿verdad? Entonces todos estaban afligidos, excepto un grupito de misioneros morados. No sé cuántos han leído de El Conde Zinzendorf. Ese grupo de los morados, les recomiendo leer Avivamientos, hermano. Es bien instructivo y bien precioso. Ellos tuvieron un avivamiento con este príncipe, que iniciaron un culto y luego el culto nunca terminó por 100 años de oración, de alabanza y clamor al Señor. 100 años. Se levantaron tremendos misioneros en ese avivamiento de los morados con el conde Zinzendorf. Entonces, uno de ellos venía en el barquito de Wesley. Y cuando toda la gente está temiendo por la vida y Juan Wesley está sumamente angustiado porque se va a morir, los morados están en la paz de Dios, como Jesús cuando la partida, ¿verdad? Cantando al Señor, tan tranquilos, y Wesley es terriblemente impactado por eso. Se calma la tormenta, llegan a Estados Unidos, y entonces Wesley le pregunta al líder de ellos, le dice, ¿y por qué tú no tuviste miedo? ¿Por qué tenían tanta paz? Y mire la respuesta del morado: tú eres cristiano, le dijo. No tienes miedo a la muerte, tú eres cristiano. Y entonces el otro le dijo, sí, claro, le dijo Wesley, y dice que es la respuesta más vacía que ha dado en toda su vida. ¿Sabe qué sucedió? Viene, fracasa en la misión que traía, se regresa a su patria, y entonces le quedó aquello: ¿por qué ellos? ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Yo ayuno, yo cuido de los pobres, yo todo, una vida súper consagrada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene él que yo no tengo? Y entonces viene y conoce a otros morados y empieza a platicar con ellos. Por su testimonio, hermanos, adivinen qué descubrió. Él no había nacido de carne. Tuvo la experiencia de salvación con los morados. Y el avivamiento de Dios llegó a su vida. Ahora imagínense con la vida que llevaba, ¿verdad? Y ahora con el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo grande en su vida. No, hombre, hermano, ahí se levantó el avivamiento. Y ese hombre viajó, predicó miles de sermones, viajó miles de kilómetros. ¿Y sabe qué? Predicaba en las iglesias. Y le decía, y él predicaba salvación en las iglesias, y la gente le decía, y los pastores, ¿y tú qué estás viniendo a predicar salvación en la iglesia? Si la iglesia es para los salvos. No, él sabía que no era así. Toda su vida sacerdote, profesor de la universidad, y no había nacido. ¿Necesitamos o no necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo que realmente nos confronte, hermano. No es cuestión de hacer un montón de cosas. No es religiosidad. No es cuánto ores y cuánto ayunes. Es una relación con Él.
de la gráfica que teníamos ahí, hermano, poneme por favor la de los reyes de Judá. Con esto terminamos. De esta gráfica, hermanos, podemos ver que desde Romoam, Sedequías no fue el que heredó, fue Joaquín en el cautiverio. O sea, no es Sedequías del que desciende Jesucristo, sino el de él, que le llaman Jeconías, Conías o Joaquín. Él es llevado al cautiverio en Babilonia y ahí engendra 5 hijos, y de uno de esos 5 hijos es que viene Jesucristo. De hecho, y nieto de él es Zorobabel, ¿verdad? Que reconstruye. Entonces, todos estos hermanos de este linaje está escrito en los Reyes. Sabemos mucho de su historia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Que ellos solo son descendientes de José. Todos estos de que sabemos solo son descendientes. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que José no era el padre de Jesús? El padre de Jesús era Dios. ¿Sí? Pero ¿quién sí era la madre? María. ¿Y usted sabe de dónde desciende María? No viene de Salomón. María desciende de Natán. ¿Ah? ¿David tenía un hijo que se llamaba Natán? Sí. Y de él desciende Cristo. Salomón, Romoam, todos ellos, no de ellos. Del incógnito Natán. Y Dios me hacía ver esto, mira, con Natán. Me dice el Señor, nadie sabe nada de Natán, pero de él desciende el rey. ¿Sí? De él desciende Jesucristo. Claro, legalmente desciende de José, ¿verdad? Porque era el padre. Y de los dos lados desciende Cristo, ¿verdad? Legalmente, la Biblia en Mateo 1 hace la descendencia desde Salomón. Pero naturalmente es de María. Y es Natán, el hijo incógnito de David. Y eso yo me hacía ver, hay muchos reyes incógnitos. Tú no sabes que son reyes. Porque después de que Cristo vino a la tierra, Él todavía dejó una simiente real. ¿Se acuerdan la promesa a David? No te faltará varón en el trono. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Cuando Cristo vino y Él reinó en la tierra, Él heredó una descendencia de reyes y sacerdotes para Dios. Y desde ese tiempo y los apóstoles, siempre ha habido personas que están reinando en Cristo. Y es una descendencia real. Puede ser que uno no lo conozca y que no conozca. Gracias a Dios nosotros hemos conocido a algunos, ¿verdad? Siervos tremendos del Señor que viven en santidad y en pureza, y Dios los usa tremendamente. Sus oraciones tienen poder, su testimonio tiene poder, sus enseñanzas tienen poder. El poder del báculo de un rey que reina para Dios. Así que no importa que seamos incógnitos como Natán, lo que importa es que seamos reyes y sacerdotes para Dios. Pero hay que seguir el proceso. Creo que esta es la introducción. Creo que mañana ya vamos a poder entrar con cada uno de los reyes y sus asuntos. Pero hermanos, ¿qué introducción? Obediencia, ese proceso. ¿De qué nos sirve como el agua de ti? Saber que tenemos que tomar muchos litros de agua y no tomar, no sirve. Esta clase puede ser que cambie tu vida, o puede ser que no haga nada, pero eso dependerá de nosotros. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus desafíos. Gracias por la fe, Señor, que impartes a nuestros corazones.
Señor, yo te ruego que nos den visiones, entendimiento, declaración, profecía, Señor, de esa franca entrada, de esa generosa entrada, de esos tronos de gloria que tú quieres, Señor, que nosotros heredemos por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Señor, que esta clase sea tan transformadora y tan recordativa para nuestras vidas, Señor, que nunca la olvidemos, que repasemos una y otra vez estas verdades en toda tu palabra, Señor, y que se abra de tu palabra esta misma verdad, seguir el proceso que tu Hijo Jesucristo siguió, sufrir por obediencia. Señor, que sigamos el proceso que David siguió, sufrir por la obediencia, Padre Celestial, hasta que lleguemos a reinar en vida y podamos establecer tu reino y podamos conducir al avivamiento a muchos, Señor, a todos aquellos que tú nos guíes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos. Y, Señor, te suplicamos que nos lleves con bien, cada quien a su labor, cada quien en lo que está haciendo. Pero, Señor, que tu Santo Espíritu nos recuerde que cada día, 2 veces al día, se ofrece el sacrificio y debemos estar diligentemente lavándonos en la sangre de Cristo. Señor, barbechando nuestros corazones, escuchando la voz de tu Espíritu que nos confronta en cada cosa incorrecta, en cada cosa que tú quieres que obedezcamos, Señor, y dándonos tu gracia para poder hacerlo. Padre, gracias te doy, Señor. Te pedimos, Señor, que en nuestra nación, no solo en esta clase, en toda nuestra nación, Señor, se levanten reyes y sacerdotes que gobiernen, Señor, para ti, que establezcan en las iglesias, Señor, tu justicia, tu santidad. Señor, ten misericordia, Padre. Bendice nuestras autoridades, Señor, y que también pueda venir tu temor sobre ellos, para que todo lo que se decida en esta nación sea para tu honra, para tu gloria. Que las iglesias prosperen, Señor, pero no solo en número, sino en un corazón rendido, que te ame, que te obedezca, que te sirva, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor, por tu fe en nosotros, Señor, por darnos estas oportunidades. Que podamos, Señor, tener un corazón que las aproveche. Haz tú en nosotros, Señor, ese corazón que vive en avivamiento, que vive, Señor, consagrado, escuchándote, queriendo agradarte en todo, Señor, paso a paso, cada cosa que hagamos. Señor, ten misericordia, te lo rogamos. Sé propicio a nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.